¿Alguna vez te sentiste tan cansada de fingir que la idea de pasar la Navidad sola no te dolía, sino que te aliviaba? Yo sí. Esa fue mi Navidad de este año. El edificio estaba en silencio, tan callado que podía oír el zumbido del radiador viejo, el tic del reloj y mi respiración. Afuera, las luces navideñas parpadeaban en las ventanas de los vecinos, como pequeños latidos de vida ajena. Dentro de mi apartamento, solo había una vela encendida, no por espíritu festivo, sino para que la oscuridad no se sintiera tan grande. No había mensajes en mi teléfono. Ni llamadas, ni fotos familiares, ni el clásico vienes a cenar, hija. Nada. Solo ese vacío suave, ese silencio que por años confundí con paz. Pensé, tal vez esto es la libertad. Pero en el fondo sabía que no era libertad, era cansancio. Cansancio de sostener sonrisas que no sentía, de agradecer afectos que dolían más de lo que curaban. Durante años había sido la que arreglaba todo, las discusiones, los olvidos, las ausencias. La hija confiable. La hermana que nunca se quejaba. La que decía no pasa nada cuando todo, absolutamente todo, pasaba. Pero esa noche, mientras veía cómo la cera de la vela se derretía, entendí que lo que me dolía no era la soledad. Era haber pasado 30 años rodeada de gente que nunca me vio de verdad. Recordé todas esas navidades ruidosas en casa de mis padres. Risas, copas, papel de regalo por todas partes. Y yo, siempre al borde de la foto, sonriendo sin que nadie notara que apenas respiraba. En esas fiestas, el brillo era para mi hermano David el hijo dorado, mientras yo aprendía a desaparecer sin hacer ruido. Porque en mi familia, el amor se medía en utilidad, valías lo que podías resolver, no lo que eras. Aquel 24 de diciembre no hubo drama, ni lágrimas, ni reproches. Solo una calma extraña, densa. Me serví una copa de vino barato, brindé conmigo misma y me prometí una cosa: no volveré a fingir gratitud por el amor que no existe. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. La pantalla se iluminó con un nombre que conocía demasiado bien, David. Sin hola, sin cómo estás. Sin feliz Navidad. Solo una frase corta, directa, como una orden disfrazada de costumbre. Vas a cuidar a Emma y Jack la próxima semana. Nos vamos al Caribe. Lo leí 1, 2, 3 veces. Y algo dentro de mí, algo que llevaba años en silencio, empezó a temblar. Afuera, alguien reía. Dentro, mi vela titiló como si entendiera lo que estaba por pasar. Porque yo no lo sabía aún. Pero ese mensaje, esa exigencia tan inocente, iba a romper 30 años de silencio. Y así comenzó todo. Para entender por qué ese mensaje lo cambió todo, tienes que saber cómo empezó la historia, cuando el silencio se convirtió en mi forma de existir. Cuando era niña, mi casa siempre olía a pino, a galletas recién horneadas y a algo que nunca supe nombrar, quizá injusticia disfrazada de cariño. En cada Navidad, mi madre decoraba el árbol con esferas doradas mientras mi padre ponía música alegre. Y allí estaba David, mi hermano, el centro de todo, el hijo brillante, el orgullo de la familia. Yo, en cambio, era el fondo de la foto. La que sostenía los adornos. La que aplaudía. La que no debía pedir demasiado. Recuerdo una Navidad con precisión quirúrgica. Tenía 12 años. La sala parecía el taller de Santa Claus, montañas de regalos envueltos para David, y a mi lado, nada. Ni un paquete pequeño con mi nombre. Pensé que se habían olvidado. Pero cuando pregunté, mi madre me miró con ese tono que mezclaba culpa y superioridad. Ay, cariño, deberías alegrarte por tu hermano. Él tiene más presión que tú. Presión. Esa era la palabra mágica en mi casa. David tenía presión para estudiar, por eso le compraban ropa cara, teléfonos nuevos, entrenadores personales. Yo no tenía presión. Solo silencio. Desde mi rincón, esa presión se parecía demasiado al privilegio. Cuando él sacaba un 6, mi padre sonreía y decía: la próxima vez te irá mejor, campeón.
Cuando yo sacaba dieces, mi madre apenas levantaba la vista del periódico. ¡Qué bien! ¿Y ya? ¿Puedes poner la mesa? Así aprendí que el esfuerzo no se celebraba, solo se esperaba. Que la perfección era mi obligación y la mediocridad de mi hermano, una anécdota adorable. Con los años, la costumbre se volvió estructura. David necesitaba que lo llevaran, yo conducía. David olvidaba fechas, yo cubría su turno. David se metía en problemas, yo mentía por él. Y cada vez que intentaba decir, no puedo, la respuesta era la misma. Eres la responsable, la madura, la que siempre ayuda. Ara mandara. Como si mi valor dependiera de cuántos incendios podía apagar antes de arder yo misma. Hubo una vez, jamás la olvidé, en que enfermé. Fiebre alta, hospital, diagnóstico incierto. Llamé a mi madre. Me dijo que no podían venir, David tenía un partido importante. Me quedé sola, viendo cómo la lámpara del pasillo proyectaba sombras largas sobre la pared. Fue en ese momento cuando comprendí que, para ellos, yo no era hija. Era herramienta. Una presencia funcional. La hija invisible. Durante años me convencí de que eso era amor. Que amar significaba estar disponible, resolver, cargar. Y cada vez que pensaba en rebelarme, escuchaba la voz de mi madre en mi cabeza. No seas egoísta, cariño. La familia se ayuda. Así, aprendí a confundir amor con deuda. Pero todo eso cambió aquella noche, frente a la pantalla del móvil, cuando el nombre de David volvió a brillar. Después de tantos años, esa vieja costumbre de callar volvió a presentarse. Mi dedo tembló sobre el teclado. Por un instante, fui otra vez esa niña de 12 años esperando un regalo que no llegaba. Solo que esta vez, iba a regalarme a mí misma algo que nunca tuve, una voz. Y fue con un solo mensaje, una sola palabra, que decidí romper el papel que me habían impuesto toda la vida. El teléfono vibró sobre la mesa como si llevara dentro un corazón que no era el mío. Vi el nombre en la pantalla, David. Durante un segundo, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, ese reflejo automático de la hermana obediente que responde sin pensar. Pero algo dentro de mí, una voz pequeña, cansada, casi extinguida, me dijo que esperara. Abrí el mensaje. Vas a cuidar a Emma y Jack la próxima semana. Nos vamos al Caribe. Ni un por favor, ni un gracias. Solo una orden, limpia, habitual. El tono de quien no pide, sino asume que el mundo girará a su ritmo. Leí y releí esas palabras como si fueran un eco de toda mi vida. Cada letra pesaba más que la anterior. Podía escuchar la risa de David, la de Sara, el ruido de copas brindando en algún restaurante elegante. Y mientras tanto, yo, en mi pequeño apartamento, rodeada de silencio y cera derretida, comprendí que esa no era una simple petición. Era una cadena. Por años, mi respuesta fue siempre la misma: claro, no hay problema. Today. Y con esas 5 palabras renuncié una y otra vez a mis fines de semana, a mi descanso, a mi dignidad. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Miré el teléfono como si fuera un espejo. Vi en la pantalla a la niña que nunca tuvo regalos, al adolescente que ponía la mesa mientras otros se reían, a la adulta que seguía diciendo sí esperando que alguien, algún día, la eligiera sin condiciones. Y por primera vez, decidí escribir algo distinto. Solo 2 letras. No. No con rabia, sino con claridad. No como castigo, sino como rescate. No por venganza, sino por supervivencia. Durante unos segundos, mi dedo dudó sobre el botón de enviar. Podía sentir el pulso en mis muñecas, el aire atrapado en mi garganta. Y cuando finalmente presioné enviar, el silencio se volvió casi físico, tan denso que podía tocarlo. Esperé el rugido de la culpa, pero no llegó. Solo una calma profunda, desconocida, como si hubiera roto un hechizo. Minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje nuevo. Pensé que sería una respuesta furiosa, pero no. Era una notificación del clima. Posibilidad de tormenta esta noche.
No pude evitar sonreír. No sabía si hablaba del cielo o de mi vida, pero en ambos casos era cierto. Al día siguiente, la tormenta llegó. Un timbre insistente, un golpe en la puerta. Cuando abrí, ahí estaban, David y Sara, con maletas brillantes, gafas de sol y una sonrisa ensayada. David entró sin pedir permiso, llenando el pasillo con esa arrogancia que confundía con carisma. «Hey, hermanita, no vi tu mensaje. Nos vamos en unas horas». Lo miré, sin moverme. Mi voz no tembló. «Sí lo viste, David. Solo que esta vez, no pienso cuidar a tus hijos». Su sonrisa se congeló. Sara bajó la mirada, incómoda. «¿Cómo que no?», dijo él, con esa mezcla de incredulidad y ofensa. «Ya pagamos el viaje. Los niños te adoran. I have tistera sin descantansini. Entonces llévatelos contigo», respondí, sin elevar la voz. En su silencio vi algo que nunca había visto antes, sorpresa. Porque por primera vez en 30 años, no sabía cómo controlarme. Sara murmuró algo sobre cancelaciones y que malagradecida, y se marcharon arrastrando las maletas. El portazo resonó como un trueno. Y sin embargo, dentro de mí, el ruido se volvió música. Esa noche, cuando encontré una nota pegada en mi puerta con su letra «Te vas a arrepentir». La familia no olvida. No sentí miedo. Sentí alivio. Porque a veces, perder la aprobación de los demás es el primer paso para ganar la tuya. No sabía que ese simple no solo rompería mi silencio, sino que también encendería la furia de toda mi familia. La tormenta no llegó del cielo. Llegó del teléfono. De las voces que durante años había confundido con amor. La primera llamada fue de mi padre. Su tono era el mismo de siempre, controlado, frío, con esa autoridad que no necesitaba gritar para doler. «¿Qué te pasa, hija? David dice que te negaste a ayudar con los niños. Eso no es propio de ti». Por un momento, me sentí pequeña otra vez, como si tuviera 12 años y esperara una disculpa que nunca llegaba. Respiré hondo. Tal vez ese es el problema, papá. Tal vez he sido demasiado buena y demasiado poco persona. Hubo un silencio al otro lado. Luego, un suspiro corto, casi de decepción. «No exageres. La familia se ayuda. No quiero seguir discutiendo». Ypsilon colgó. Apenas tuve tiempo de soltar el teléfono cuando empezó a sonar de nuevo. Era mi madre. Su voz temblaba entre sollozos. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Siempre te he admirado, Hater. Me rompiste el corazón». «Admirado». ¿Qué palabra más irónica? ¿Admirar qué? ¿Mi capacidad de desaparecer sin quejarme? ¿Mi silencio útil? Cerré los ojos. «Mamá, toda mi vida hice lo que ustedes quisieron. Pero nunca fue suficiente. Porque ahora no puedo decidir por mí». Ella lloraba más fuerte. No escuchaba, solo repetía. «No reconozco en quién te has convertido». Lo que no entendía era que, por fin, yo empezaba a reconocerme. Después vino mi tía Carol, con su tono teatral de siempre, repitiendo palabra por palabra la versión de David. «Tu hermano está destrozado. Todos estamos preocupados por ti». Preocupados. Esa palabra me arrancó una carcajada amarga. Nadie estuvo preocupado cuando dormí 3 días seguidos después del hospital. Nadie preguntó si estaba bien cuando me mudé sola. Pero ahora, que había dicho no, todos eran expertos en amor familiar. Cada llamada era una piedra arrojada con culpa, con vergüenza, con ese chantaje emocional que la familia domina tan bien. Y cada «¿cómo pudiste? Eres egoísta». Nos avergüenzas era como una ola rompiendo contra un muro que, por primera vez, no cedía. Porque dentro de mí ya no quedaba espacio para complacer. Solo quedaba la verdad. Dolía, sí, pero dolía limpio. Sin esa suciedad del deber impuesto. Esa noche apagué el teléfono. El silencio volvió a llenar el cuarto, pero no era el mismo. No era el silencio del abandono, sino el de la calma después del caos.
El de alguien que, por fin, deja de correr detrás de quienes nunca se detuvieron a esperarla. Por primera vez en mi vida, no pedí perdón. No expliqué. No justifiqué. Solo me quedé quieta, respirando, dejando que la tormenta pasara por encima de mí sin destruirme. Y cuando todo se calmó, entendí algo que nunca antes había sido tan claro. No era yo quien estaba rompiendo a la familia. Era la familia la que llevaba años rompiéndome a mí. Cuando el ruido se apagó y solo quedó el eco de mi propio corazón, descubrí algo que jamás había sentido: el silencio podía ser libertad. Esa noche, después de la tormenta, todo quedó en silencio. No el silencio incómodo de antes, ese que pesaba como un castigo. Era otro tipo de silencio, uno que se sentía ligero, casi tierno. Por primera vez, el silencio no me dolía. Me abrazaba. Encendí una vela, la misma que había sobrevivido a todas mis noches tristes, y me senté frente a la ventana. La ciudad seguía viva, respirando en luces lejanas, en risas que venían de algún bar, en pasos que se perdían entre la nieve. Yo, en cambio, respiraba diferente. Cada inhalación era una prueba de que seguía aquí, entera, sin deberle explicación a nadie. Esa Navidad no hubo llamadas. Ni una sola. Y aunque una parte de mí esperaba, lo cierto es que no dolió como imaginaba. El radiador seguía gruñendo fiel a su rutina. La vela crepitaba suave. Y por primera vez en 34 años, sentí que la paz no era una visita ajena, sino una amiga que había esperado pacientemente en la puerta de mi vida. Durante mucho tiempo confundí ser buena con ser útil. Pensaba que amar era darlo todo, incluso cuando eso significaba quedarme vacía. Pero esa noche lo entendí con una claridad brutal. No puedes construir amor si eres la única persona que lo sostiene. No puedes llamar familia a quien solo te busca cuando se hunde. Miré alrededor de mi pequeño departamento. Las paredes blancas, la taza de café olvidada, el abrigo sobre el sillón. Nada especial, y sin embargo, todo me pertenecía. Por primera vez, cada objeto estaba donde yo lo había decidido. Y ese detalle mínimo se sintió como libertad. Los días siguientes fueron silenciosos, sí, pero también luminosos. Descubrí el sabor de las mañanas sin prisas, de los domingos sin llamadas urgentes. Aprendí a decir, no puedo sin sentir culpa. Y no quiero sin miedo. Fui a caminar bajo la lluvia, sola, sin paraguas. Me reí por nada, compré flores sin motivo. Y al verme en el espejo, noté algo nuevo en mis ojos: calma. No felicidad inmediata, no euforia. Solo calma. Y créeme, después de una vida entera siendo la sombra de otro, la calma es un milagro. 6 meses después, todo había cambiado. Mi teléfono seguía callado, pero mi vida ya no. Tenía amigos que escuchaban sin pedir favores, personas que me veían sin que tuviera que demostrar mi valor. Tomé las vacaciones que siempre pospuse y visité el mar. Allí, frente a las olas, comprendí que la libertad no es ausencia de vínculos, sino presencia de uno mismo. Que no estar para todos no significa estar sola. Significa, al fin, estar para mí. Y mientras el viento jugaba con mi cabello, pensé en algo que me estremeció. Quizá perderlos no fue una tragedia. Quizá fue mi salvación. Porque a veces, perder a quienes te apagaban no es el final, es el comienzo de volver a encender tu propia luz. Han pasado 6 meses desde aquel no que partió mi mundo en dos. A veces pienso en mi familia, en las voces que llenaban mi vida de ruido. No con rabia, no con nostalgia. Solo con la serenidad de quien mira una foto vieja y entiende que lo que dolía ya no tiene poder. Aprendí que no todo lo que se llama familia merece ese nombre. Que el amor que duele, que humilla, que exige silencio para existir, no es amor. Es una costumbre envuelta en culpa. Y las costumbres, cuando dejan de servirte, se rompen. Durante años creí que decir no era traicionar a los míos. Ahora sé que la verdadera traición fue la que cometí contra mí misma cada vez que callé, cada vez que convertí mi voz en un favor, mi tiempo en una deuda, mi vida en una extensión de las necesidades de otros.
Perderlos me dolió, sí. El primer mes me despertaba con la sensación de que había cometido un crimen. Pero con el tiempo entendí algo que me cambió para siempre. No perdí una familia. Perdí una jaula. Y ese vacío que dejaron no era un agujero, era espacio. Espacio para respirar, para reír sin permiso, para ser. La gente habla del perdón como si fuera un acto heroico. Pero el perdón no siempre es reconciliación. A veces perdonar significa aceptar que no va a haber un lo siento. Y aún así, decidir no cargar más con el peso del pasado. Yo los perdoné. No porque lo merezcan, sino porque merezco paz. Hace unos días, mi madre me llamó. No contesté. No por orgullo, sino porque por primera vez no sentí la obligación de hacerlo. Y ese gesto tan simple, ese silencio voluntario, fue mi victoria más grande. Hoy sé que no necesito ser útil para ser amada, que no debo mendigar espacio en una mesa donde nunca hubo una silla para mí. Y que, aunque el apellido sea el mismo, hay lazos que se cortan para poder volver a respirar. A veces, amar significa soltar. Y soltar no es rendirse, es elegir vivir. Así que si tú, que me escuchas ahora, alguna vez te sentiste invisible en tu propia casa, no estás sola. Tal vez no te falte amor, tal vez te sobra valor para dejar de conformarte con migajas. Cuando apagué aquella vela en Navidad, todo quedó oscuro. Pero dentro de mí, algo se encendió. Y desde entonces, no he vuelto a buscar luz afuera. Porque entendí que la mía siempre estuvo aquí, esperándome. Si alguna vez dijiste un no que te cambió la vida, cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete si también crees que el amor propio no es egoísmo, sino libertad. Y recuerda, a veces, perder a tu familia no es el final de tu historia. Es el principio de quien siempre estuviste destinada a ser.